Muy buenas, bienvenidos a esta tertulia de Radio Solidaria o Solidaria Televisión, depende dónde estés conectando con nosotros. Estamos en la tertulia de amigos, donde nos ponemos a charlar, mi amigo Willy López, que es pastor en Madrid, en Casa de Bendición, y yo, y comentamos el libro de los Salmos, porque nos ha dado por ahí, y hoy nos toca el Salmo 102. ¿Qué tal, Willy? Muy bien, la verdad es que muy bien, un poco acalorado. He vuelto a la realidad porque este fin de semana he estado en Burgos. 12 graditos, durmiendo al amanecer con edredón. Esto es una delicia. Pero fíjate, fue curioso porque fui allí porque fui a predicar a una iglesia y también para bautizar al hijo de un amigo mío, de muy buen amigo mío. La verdad que pasé muy bien. Y curiosamente, la cantidad de gente que me habló, dice, te oigo en Solidaria. Entonces yo quiero entender que oyen Solidaria, no sí, que sí. Me oyen a mí. Lo que coincide que estoy yo los miércoles, ¿no? No sabes qué fue primero, el huevo o la gallina, ¿no? Yo quiero pensar que es por Solidaria, ¿verdad? Pero me alegra un montón de que la gente ahí, que la gente lo aprecie y que diga, porque sobre todo son gente que son comerciales, gente que conduce mucho, ¿no? Claro. Y claro, la radio es un poco su compañía en carretera, ¿no? Y bueno, que tengan ese detalle y que seamos nosotros de bendición para ellos, pues genial. Seguro que sí. Me dio una alegría. Es un desafío, Willy, mantenernos en las ondas durante más de 30 años que llevamos en esta casa, mantenernos en televisión y ahora el desafío, pues las redes sociales, aplicaciones para las televisiones, aplicaciones para los móviles, streamings, no sé qué, o sea, intentar alcanzar lo máximo posible, pero es un desafío cada día levantar la persiana, claro. Y mantener esto a flote. La verdad es que sí, yo creo que se hace complicado, especialmente porque la gente además ahora es muy selectiva, especialmente con las redes sociales. Claro. Yo lo veo, porque cuando voy al gimnasio yo nunca llevo móvil, no se me ocurre, voy a entrenar y punto, pero la gente, el móvil, entrenando con el móvil, no dejan de mirar el móvil. Es decir, bueno, excepto cuando hacen el ejercicio correspondiente, que no les quedan manos libres para manejar el móvil. Pero si alguien inventara algo que pudiera ir al pecho, el móvil o algo, sí, lo hay. Y las manos quedaran libres, pues seguramente podrían mirarlo. Pero como la gente, y cada uno tiene, y estoy hablando sobre todo de los jóvenes, los mayores no, los mayores la mayoría usan el móvil para su rutina de ejercicio y eso, pero los jóvenes sí, cada uno tiene, y es complicadísimo porque la gente es muy selectiva. Por un lado es muy selectiva y por otro lado se deja llevar demasiado, ¿no? Todas las cosas que son como muy... como que les llaman más la atención, como que son tal vez más novedosas, y claro, lógicamente una página web que no se renueve está condenada a morir. Es decir, además tienes que estar constante, constante movimiento. La gente entra y si está lo mismo de ayer, se sale, se va. Sí. Increíble. Porque qué inmediatez. Hay una gran oferta, ¿no? Y que hoy en día, a través de Internet, antiguamente escuchar una radio cristiana con valores cristianos era muy complicado. Tenías que sintonizar una radio transmundial que venía desde Asia o de América, rebotada en una frecuencia onda media, con una antena de 15 metros en el tejado. Y hoy en día, pues con cualquier dispositivo puedes escuchar una radio de los mapuches en el otro extremo del mundo, ¿no? Y puedes conectarte a ellos, escuchar lo que quieras, porque es muy a la carta. Bueno, es muy a la carta, es verdad que ahora hay podcast para todo, hay programas para todos. Se ha resucitado el concepto de podcast, que es el programa de radio de toda la vida. Claro. Le llaman podcast porque es muy chulo. Ellos lo llaman podcast, nosotros entre amigos, o tertulia. Pero no es nuevo, ¿no? Entonces es verdad que le dan un rebranding a las cosas y nos venden lo mismo una vez y otra vez y otra vez, ¿no? Está de moda el remix, es decir, yo estoy alucinando la cantidad de grupos que tienen ya unos añitos, y vuelven a los escenarios. Bueno, de la semana pasada estuvo ACDC, un grupo de rock en Madrid, 50.000 personas. Yo, dentro de nada, con andador por el escenario, y intentando tocar la guitarra acoplada al andador. Algunos no dan la talla, Hace poco vino el grupo de Guns N' Roses, provisto el Axl Rose, pobre, de una imagen lamentable, ¿no? Y es porque, bueno, está muy desgastado, muy curtido por las drogas, el alcohol y todo, ¿no? Es verdad que yo espero que nosotros no lleguemos en malas condiciones, Willy. Hombre, tú estás súper sano, tú eres un tío hecho
hecho de derecho, y aquí fuerte, no vas a durar otros 20 años por lo menos. Claro, fuerte y robusto como el mango una cerilla, seguro. Pero la verdad es que sí, fíjate, y nosotros, bueno, aquí riéndonos, pero cuando pienso en el Salmo 102, ¿verdad? Es uno de los salmos más desgarradores que hay en el libro de los Salmos, ¿verdad? El salmista. Hay gente que opina que puede ser David, y por algunos rasgos, pues puede ser David. Hay otros que opinan que es otro salmista, y hay otros que opinan que puede ser también un salmista narrando la situación en Babilonia, cuando son la cautividad de los 70 años. Claro. Y la verdad es que no se ponen de acuerdo. La verdad es que hay rasgos para todos. Un poco la restauración de Sión suena más a Babilonia, pero la sensación que tiene el salmista de sus huesos, de llorar, de tener esa sensación, suena más a David, ¿no? Entonces es complicado, pero lo que sí queda patente, y por eso un poco he puesto ese título, y es escucha mi oración. La verdad que es el grito, ¿no? Y no se lo dice a cualquiera, se lo dice a Dios. Oh Dios, escucha mi oración. ¿Hasta qué punto alguien puede estar desesperado por una situación que nosotros también nos desesperamos, ¿no? Pero la verdad es que como estamos tan mimaditos, sí, nos desesperamos por cualquier cosa. Ay, el coche no me arranca. Que tienes la opción de llamar a tu jefe, decirle, mire, creo que voy a llegar un poco tarde, llamo a la grúa, ¿me puedes llevar el coche? Entonces, otros, no, es que claro, fíjate, alguien me ha rayado esto. No, es que, fíjate, se me ha salido un poco de agua en la casa. Entonces, yo creo que estamos un poco mimaditos. Problemas del primer mundo, que se suele decir. Sí, ahí, ¿no? Estamos un poco mimaditos. Claro, nosotros te apoyamos a una ONG en Kenia, y claro, cuando ellos te cuentan y te mandan a esos niños contentos, saltando, alegres, comen un plato de judías al día, nada más, en la escuela, un plátano a la semana, y ahora un yogur a la semana. A la semana. Tienen que venir andando 5 kilómetros desde la aldea hasta el lugar donde está. Ahora les han hecho letrinas y los ves jugar y tal, haciendo una especie de coche con ruedas con una botella de plástico. Y hacen carreras y todo. Y yo digo, es lo que tú dices. No jugábamos a las chapas nosotros, claro, íbamos felices a las chapas o a las canicas, ¿no? Es verdad que el concepto de la perspectiva cambia mucho el mensaje, ¿no? Y estamos tan centrados en nosotros mismos, somos tan egoístas, tan egocéntricos con todo lo que nos hacemos, nos damos tanta importancia. Para lo bueno y para lo malo, ¿eh? Sí. Porque cuando somos buenos, somos los mejores. Claro. Cuando algo nos sale bien, ¡fua!, nos damos golpes en el pecho. Y cuando algo nos sale mal, nos fustigamos, nos condenamos. No tenemos un equilibrio de decir, oye, ni cuando soy bueno soy tan bueno. Doy gracias a Dios. Que bueno, cuando soy malo no soy tan malo. Oye, me he equivocado. Señor, ayúdame, restáurame. O sea, vivir en el equilibrio, ¿no? Creo que es fundamental en la vida cristiana decir, oye, no dejarte llevar por los extremos, por las corrientes de este mundo. Ni cuando te va bien eres tan bueno, ni te creas tanto, ni vayas por la vida como la última Coca-Cola en el desierto, pero cuando te va mal, tampoco eres tan malo. Son circunstancias, es la vida. A veces nos hemos equivocado. Venga, pechuga, levántate, vamos para arriba. O sea, esfuérzate y sé valiente, venga. O sea, creo que la actitud, ¿no? Lo que tú estamos diciendo aquí es un problema de actitud, de corazón, ¿no? Claro. De un corazón hipersensibilizado o un corazón preparado para la batalla, ¿no? Claro. No, yo creo que la sociedad sigue haciendo lo mismo que hace siempre. O sea, la sociedad siempre nos quiere meter en compartimentos. Sí, claro. Es decir, lo ha hecho con el tema de la identidad de género, hasta conseguirlo. Y lo hace también con nosotros mismos, es decir, el compartimento es éxito o fracaso. Éxito o fracaso. Entonces, lógicamente, tener dinero, tener una buena casa, tener posesiones, tener un buen coche, eso es sinónimo de éxito, que habría que verlo. Eso es. Vivir en un barrio humilde, no tener casi para coche, ni para irte de vacaciones, ni para nada, es sinónimo de fracaso. Y entonces la sociedad nos ha metido ahí, nos quiere meter ahí. Habría que ver si esa persona que tiene mucho dinero, que tiene coche, que tiene un casoplón impresionante, pero que tiene unos hijos
que están realmente frustrados, amargados, que no ven a su padre porque su padre se pasa toda la vida trabajando, que lo único que aporta el padre a la familia es trabajo y dinero, y que al final buscan una salida, y a veces puede ser en el alcohol, en la droga, en la fiesta. ¿Realmente eres exitoso? O igual ese que vive en una casa humilde de 60 metros, que está pasando ahora un calor que te mueres, pero que sus hijos están con él a tope, que le ayudan, que le respetan, que están con él, que el padre no solamente viene agotado de trabajar, porque trabaja un montón de tiempo, que no tiene un sueldo muy amplio, pero que cuando viene se sienta con sus hijos, habla con ellos, ¿es sinónimo de fracaso? Entraríamos en una historia, pero sin embargo en la sociedad, claro, lo que te trae, o sea, lista Forbes, los más ricos del mundo. ¿Y qué nos quieren decir? Que eso es un poco nuestro nivel, nuestro listón. Ahí es donde tienes que querer llegar. No, pero es el palo y la zanahoria. Yo no quiero llegar ahí. Te están dando un cebo total para enredarte en una maquinaria que formas parte de esa maquinaria. Eres un engranaje más, una maquinaria perfecta para que los ricos sigan siendo ricos y tú sigas intentando ser rico. Porque si no lo intentas, no estás siendo parte de la maquinaria. Si vas contra el sistema y tú buscas lo que tú dices, buscas la felicidad, buscas tener unos valores. Te he escuchado un testimonio de un señor que decía que era camionero, viajaba 28 días al mes. Sí, tenía un sueldazo. Ganaba bastante bien para vivir cómodamente, pero ¿para qué? A punto de divorciarse, no veía a su esposa, no veía a sus hijos, me imagino que las carreteras son distancias muy largas, uno está solo. O sea, ¿qué precio hay que pagar para lo que tú dices, obtener ese éxito, ¿no? Claro. La palabra nos enseña claramente que no es éxito el que tiene dinero, sino que el éxito es otra cosa. Y el sentirte pleno no tiene nada que ver con lo material, ¿no? Jesús lo dice. Claro. No es el que tengas mucho material el objetivo de la vida. O sea, contente con el abrigo y el sustento, dice Jesús, ¿no? Claro. No te preocupes por lo que has de comer, lo que has de beber, vestir. O sea, el Señor se va a ocupar de ti. Creo que el otro día compartía yo en la congregación, decía, déjate querer. Ya. Deja que Dios te ame. A veces queremos amarnos nosotros. Ahora se predica mucho eso. Sí. Ámate, quiérete, valórate. El yoísmo. El yoísmo, tú primero. Sí. Tú primero. Te enseñan a ponerte la mascarilla en el avión antes que al otro, porque, oye, por protocolo. Entonces hay un mensaje indirecto de cuídate a ti mismo y luego ya, si te sobra, da algo para los demás. Claro. Y el Evangelio no es eso. Claro. Jesús dice, amados los unos a los otros como yo os he amado. O sea, por encima de ti. ¿Por qué? Porque si yo te amo, yo sé que tú me vas a amar ahí en vuelta. Entonces, me prefiero preocuparme por ti porque sé que tú te vas a preocupar de mí. Ese es el Evangelio. Sí, y no, y la realidad es eso, pero la gente no se da cuenta y tenemos que tener mucho cuidado. Y yo creo que la Iglesia tiene que ser el agente transformador que enseña a la gente que hay otra forma de vivir. Que si tengo poco estoy contento, si tengo mucho también estoy contento, sí, porque mi vista y mi vida no está puesta en lo que tengo, sino en lo que soy. Y lo que soy es que soy un hijo de Dios. Ahora, ¿cuál es el gran problema? Yo lo he visto sobre todo con el tema de la inmigración, cómo los inmigrantes han procurado tener las mismas posesiones que los que vivimos aquí por un sentido de ser iguales, ¿no? Es decir, entonces el inmigrante que ha tenido que volver a su país porque no ha sido capaz de adaptarse, de encontrar un trabajo, de arreglar sus papeles, etc., es un fracasado. Y el que se ha quedado aquí y tiene móvil, y tiene coche, y tiene casa, pues ese es un tío exitoso o una mujer exitosa, ¿verdad? Sin darse cuenta que en realidad no funciona así. Pero nos lo han vendido y nos lo tragamos. Por eso yo creo que este Salmo 102 a mucha gente no le gustaría. Porque yo creo que no nos gusta que nos hablen de penas. O sea, todo tiene que ser bonito, todo tiene que ser agradable, ¿no? Y yo creo que por eso a la gente le tienen un poco adormecida la conciencia. Yo creo que la mejor forma de adormecer la conciencia es pues, conciertos, festivales... distracciones. Sí, o sea, no pienses. Tú solo vive la vida, ¿no?
que en realidad habría que ver si vives la vida, ¿no? Porque ¿la vida de quién? Claro, te tiras 3 días de botellón, bebiendo, saltando, y luego vuelves a casa y te tiras 4 días que no te puedes ni mover. Entonces, pero, es decir, has perdido algunos días ahí. Pero, sin embargo, la sociedad trata de esto. Y, sin embargo, ya digo, la Iglesia tenemos que traer un poco, despertar la conciencia de la gente. Despertar la conciencia. ¿Por qué? Porque... Y el Evangelio es incómodo, tú lo estás diciendo. Sí. El Evangelio no es acomodar a la gente. No. El Evangelio no es predicar un mensaje mainstream que adormece a la gente, que entretiene, que bien, que mensaje me han dorado la píldora. Es muy incómodo, la palabra es muy incómoda y realmente produce un escozor y no queremos que nos incomoden. No. Cuando vemos a una persona pidiendo, cruzamos la acera. Claro. Cuando vemos en televisión un anuncio de los niños de África o no sé quién, cambiamos de canal. Claro. O sea, no queremos ver la realidad. Cuando alguien sufre, no queremos porque nos confronta, no queremos ver el sufrimiento, no queremos ver el dolor. No me cuentes historias. Yo el otro día me hice más daño que tú y queremos hacernos siempre la víctima. Ya. No estamos con la palabra dice que estemos con el que esté alegre y con el que esté triste también, ¿no? Llorar con el que llora y reír con el que ríe, ¿no? Sí, y esto es un poco, por eso no gusta las películas, los anuncios donde se sufre. De hecho, yo creo que los informativos ponen tanta violencia que al final la gente se ha acostumbrado y ha adormecido un poco su conciencia. ¿Por qué? Porque tal vez es la forma. Es un poco lo que les pasó a los médicos en la pandemia, ¿no? Que mucha gente les acusa de insensibilidad, pero tenían que hacer algo frente a todo lo que estaba pasando, porque si no, no hay persona que aguante ver morir, ver a una persona entrar, meterle con la silla de ruedas, dejarle en el pasillo y a la hora estar muerto. O sea, es imposible. Y hablo de médicos, hablo de celadores, hablo de enfermeros, de auxiliares de clínica, etcétera, etcétera, de gente que sufrió mucho y tuvo un poco que se autosedarse, ¿no? Y entonces, en cierta manera, parece que te has vuelto pasota, ¿no? Pero no es verdad, es decir, tenías que defenderte. Yo creo que eso es lo que un poco la sociedad permite que hagamos, ¿no? Pero la realidad está ahí. Y las guerras están ahí, y el hambre está ahí, y hay un montón de cosas que está ahí. Y realmente solamente nos damos cuenta cuando de repente la realidad choca con nosotros. Y entonces decimos, anda, sí hay dolor, sí hay enfermedad, sí hay muerte, porque claro, me ha pasado a mí. Claro, eso es. Entonces, pero mientras le pase a otro, no es tanto. No es tan grave, ¿no? Y aquí el salmista está un poco haciendo de forma muy gráfica, diciendo, sobre todo los primeros versículos, casi hasta el versículo 8, está diciendo un poco cómo se siente, ¿no? Y una de las cosas que más me impresiona, que son creo que el 7 y el 8, me impresiona mucho la soledad. Dice, velo y soy como el pájaro solitario sobre el tejado. Cada día me afrentan mis enemigos, los que contra mí se enfurecen, se han conjurado contra mí. Pero, ¿y el anterior? Sí, dice el pelícano. Mi corazón está herido y seco como la hierba, por el cual me olvido de comer mi pan, por la voz de mi gemido, mis huesos se han pegado a mi carne. Soy semejante al pelícano del desierto, soy como el búho de las soledades. Pero es increíble, o sea, pelícano y desierto... No pega muy bien. Es como decir un pingüino en un ascensor. No lo veo yo. Igual, un pingüino en un ascensor. No lo veo yo, pero fíjate, ¿hasta qué punto él hace una analogía que nos va a chocar? O sea, un pelícano en el desierto, o sea, en la playa los que quieras, cerca del mar, pero en el desierto un pelícano no, o sea, no tiene mucha opción. Es un pájaro que necesita, lógicamente, pescar peces, para eso, así está diseñado. Y luego el búho de las soledades, es decir, es también muy difícil, es decir, ese sentimiento de soledad. Y luego ya, pues menciona el pájaro, ¿verdad?, que está ahí posado, solo, que parece que no tiene futuro, que no tiene presente, que no tiene nada. Es decir, lo que el salmista está tratando de decirnos es, me siento solo. Desarraigado, estás aislado. Claro, me siento solo. Y creo que es uno de los grandes problemas de la sociedad del siglo XXI, sí. La soledad. Es decir,
con todo lo que tenemos, ¿no? Que hay jóvenes que te dicen, es que no sé cómo aguantabais antes, ¿verdad? Ahora para comunicarnos, pues tiramos de móvil, tiramos de WhatsApp, etcétera, etcétera, no hay problema. ¿Y cómo lo hacíais antes, no? Tenías que estar sentado al lado del teléfono esperando la llamada. O si estabas en un pueblo y eso, pues había un solo en el bar o en el teleclub, que pomposamente se llamaba, ¿verdad? Y iba a tu casa, que te llaman. Entonces, eso era a través de una centralita, intentando que la centralita no se colapsara o no se estropeara en Burgos o en Madrid, donde fuera, ¿verdad? Entonces, para poder hablar, entonces sí era más complicado, pero hablábamos. Sí. Hablábamos. No, y te escribías una carta, claro, y esa carta la guardabas y la leías de vuelta y la reflexionabas. Bueno, era como en mi época, cuando llegaron los primeros CDs, ¿no? Era la novedad, un CD, de un compact disc digital, era una cosa muy loca. No te podías permitir muchos. Y tampoco había muchos en el mercado. Yo tenía 1 o 2 discos cristianos, no había más en mi época. Claro. Y los escuchabas hasta no se gastaban nunca. Claro. Pero gastábamos los CDs, claro, de tanto escucharlos. Ahora en Spotify tienes listas de 7.000 canciones y no sabes ni lo que estás escuchando, ¿no? Claro. O sea, yo creo que la cantidad tampoco está... O sea, que tú te perdiste la época del bolígrafo. No, yo el bolígrafo, el casete sí. Para rebobinar el casete. Sí. Yo el casete lo teníamos los casetes, hacíamos nuestras mezclas, teníamos nuestros casetes, pero eran muy breve, no había cantidad. Entonces escuchaba siempre la misma casete. Teníamos un casete de Petra y le dábamos la vuelta, Viajes de 700 kilómetros con el mismo casete. Entonces ahora yo creo que tener Netflix, tener un catálogo de películas, no sabes qué ver. Claro. Es un dilema, es decir, tengo tantas opciones que no elijo ninguna. Claro, y es un conflicto porque al final dices, no, me siento delante de la tele un poco a ver una película o algo y no ves nada porque te enfadas y te ya, a la porra. No pongo nada. No, me aburro. Antes echaba la peli del viernes por la tarde y ya está, y no tenías otra. Yo les decía, pero fíjate que ahora incluso la gente dice, no, pero ahora tenemos muchas... Pero si es que ahora la mayoría de las comunicaciones son por WhatsApp. Y hay gente que pone en el WhatsApp que el WhatsApp se elimine, que solo dure 24 horas. O sea, a las 24 horas el WhatsApp desaparece de tu... Tus mensajes se borran, sí, se borra. Sí, o sea, yo no sabía eso, pero se puede hacer, sí. Mandé un mensaje a la abogada en fin de semana y no me contestó y se me hizo raro y se lo he vuelto a mandar ya en entre semana y me dice, no, es que yo tengo para que se borren a las 24 horas. Los mensajes. Digo, o sea, de aquella carta que guardábamos con cariño, que estaba amarilla ya, que olía a rancio, pero que la leíamos, a decir, no, yo no quiero que los WhatsApp duren más de 24 horas, no quiero que me molesten aquí. Sí. Es decir, y eso atrae a la soledad. Atrae a la soledad y al final somos como pelícano en el desierto, como búho de soledades o como pájaro en el alero. Es decir, esa soledad, y yo creo que es uno de los grandes problemas del siglo XXI. La gente se siente sola, y no solamente la gente mayor. La gente mayor no solamente se siente sola, está sola. Sí. Porque no hay... Los familiares dicen, los que tienen dinero los mandan a la residencia. Los que no tienen dinero pues se tienen que quedar en casa y a saber, ¿verdad? Esa sensación de soledad, pero es que también la gente joven se siente sola. ¿Rodeados de gente? Sí. Rodeados de redes sociales, con miles de amigos o de seguidores o lo que tú quieras, pero solos. Y hay un nivel de altísimo, ahora le llaman el problema de la salud mental, ¿no? Lo que toda la vida ha sido la depresión, ahora se llama enfermedades mentales, que está bien, y se les quiere poner mucho el foco ahí porque realmente hay una sociedad bastante enferma, ¿no? Y no solamente por la depresión o por la soledad, sino por la depravación que hay en las redes, que hay mucho enfermo mental también. Pero sobre todo el hecho de que puedo estar rodeado de gente, pero hay una tasa de suicidio altísima, un volumen de suicidio altísimo. Curiosamente, cuanto más desarrollado es el país, más alta la tasa de suicidio. Sí. En todas los perfiles demográficos, de jóvenes, ancianos. O sea, lo que pasa es que en muchos países es legal suicidarte y te llamas a un sitio y te suicidan. Sobre todo en el norte de Europa, donde los niveles de eutanasia están mucho más desarrollados que en el sur. Sí. Pero donde los países más desarrollados son donde más tasas de suicidio hay. Por lo tanto, como tú decías, no significa que el éxito en lo económico tenga que ver con un éxito en la vida. No. Porque en los países más desarrollados vemos que son países que no tienen hijos,
Dice, no, es que no tengo hijos porque no puedo permitírmelo. Bueno, los países que sí pueden permitírselo tampoco tienen hijos. Claro. Japón está en un suicidio demográfico absoluto. Es el país con más mayores de 100 años del mundo. Es un país donde no hay reemplazo generacional. Además, es un país con una cultura tan arraigada que el inmigrante no encaja, no se integra. Tampoco les dejan, no es fácil. Pero Europa va por el mismo camino. Sí, sí, sí. España es uno de los países más ancianos del mundo, con peor tasa de natalidad. Y no creo que tenga que ver con el PIB o con la renta per cápita. No, no es. Porque tenemos mucha mejor renta per cápita que otros países que tienen en África o en Latinoamérica, que tienen muchos más hijos que nosotros, ¿no? Sí, no, además quiero decir, y yo creo que ese es un poco el planteamiento de la sociedad. O sea, no te compliques la vida. Si tienes necesidades afectivas, cómprate una mascota. Eso es. Que es mucho más fácil y en 15 años, 16, ya puedes comprarte otra porque seguramente no son los años que va a vivir, ¿no? Entonces, es la idea eso de no complicarnos. Ahora, ¿cuál es lo bueno del salmista aquí? Que a pesar de que se siente solo, a pesar de que los huesos se secan, de que no tiene ganas de comer, de que no tienes nada, se lo puede contar a Dios. Por eso le dice, oh Señor, escucha mi oración. No, y yo creo que esta es la gran diferencia y esta es lo que en cierta manera le tenemos que predicar a la gente o contar a la gente. Es decir, puede que te sientas solo, pero Dios todavía te escucha. Dios todavía escucha tu oración. Y le puedes contar a Dios exactamente cómo te sientes. Aquí el salmista no, porque a veces en las iglesias, ¿verdad? ¿Cómo estás? Bien, bien, en victoria. Y estás hecho una pena, pero hay que decirlo para que nadie se dé cuenta de que tal vez tengo falta de fe o tengo falta de comunión con Dios o no, pero me siento mal, pero la gente no lo dice, ¿no? Aquí el salmista dice, no, yo voy a expresar absolutamente todo lo que pasa en mi corazón, ¿no? Y luego él, en los versículos siguientes, va a dar razones de por qué. Primero, porque la gente le persigue. La gente va por él. Y segundo, porque siente que Dios, que en su día lo levantó, ahora lo ha dejado caer. Es decir, esta sensación muchas veces la tenemos nosotros también. Es decir, es que la gente va por mí, es que la gente no me entiende. Y a veces tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Porque muchas veces la gente no te entiende. La gente no le gusta que hables de Dios porque no les gusta que hables de Dios, ¿no? Pero a veces tú también te lo ganas a pulso, ¿eh? A veces no sabemos estar, no sabemos hacer, porque lo que le estamos contando son las buenas nuevas. No les estamos contando toda una teoría de condenación que van a tener. Tenemos que tener cuidado, quiero decir, el infierno está ahí, el cielo está ahí, pero lo que contamos son buenas nuevas. Es decir, Cristo nos ama. Si te arrepientes de tus pecados y aceptas a Cristo como Señor y Salvador, tú tienes vida eterna comenzando desde hoy mismo, ¿no? Entonces, tenemos un poco que tener cuidado, pero eso no nos tiene que ajustar. La gente, lo que le incomoda, pues trata de echarlo, de quitarlo de en medio o de quitarlo de su vista porque le estorba, ¿no? En cambio, lo que sí tienes que resolver con Dios es, ¿Dios realmente te ha dejado? ¿Dios te levantó y ahora te ha dejado caer? Ahí tenemos que tener cuidado, porque si Dios ha dicho que nunca te dejará caer, nunca te dejará caer. Ahora, ¿que vamos a pasar por situaciones complicadas? Sí. Desde luego. ¿Que parece que Dios no está? Sí. Pero realmente Él siempre está ahí. Y al final, como dice la palabra de Dios, nunca Dios va a permitir una prueba en tu vida que tú no puedas superar. Entonces, lo que pasa es que volvemos a lo de antes. Estamos muy mimados, sí, y no nos gustan las pruebas, no nos gustan las dificultades, no nos gustan que las cosas se nos compliquen. Queremos que todo vaya bien, ¿verdad? Todo ahí, aguas tranquilas, ningún problema, todo perfecto. Y en cuanto algo se tuerce o algo nos viene a complicarnos las vidas, pues decimos, Dios, ¿por qué me has dejado? ¿Qué te he hecho? ¿Por qué me has abandonado? Y Dios dice, que a veces son las circunstancias de la vida que vienen así
Y otras veces, pues nosotros nos hemos ganado a pulso las situaciones que vivimos. Es decir, sí, aquí claramente está diciendo eso, ¿no? Tú me levantaste y luego me dejaste caer, ¿no? O sea, posiblemente también, como decimos antes, ni cuando estabas arriba eres tan bueno, ni cuando estás abajo eres tan malo. O sea, lo decía alguien que la vida suele ser como una pequeña montaña rusa, ¿no? O sea, subimos, bajando. Lo importante es que cuando lo ves con perspectiva, siempre estamos un poquito más arriba. Claro. O sea, nunca bajamos del todo. O sea, podemos subir, podemos bajar un poquito, pero volvemos a subir y siempre es una pendiente ascendente, ¿no? O sea, que el progreso de la vida no es perfecto, lineal, absolutamente a 45 grados. No. Claro. Ahí tenemos nuestros momentos de arriba, nuestros momentos de abajo, pero siempre estamos creciendo hasta que el día es perfecto, como la aurora, dice la palabra de Dios. Fíjate que dice el versículo 13, te levantarás y tendrás misericordia de Sión, porque es tiempo de tener misericordia de ella, porque el plazo ha llegado. Porque tus siervos aman sus piedras y del polvo de ella tienen compasión. Aquí entiendo que se pueda entender como que están en la diáspora, están en Babilonia, que tu pueblo ama a las piedras. Me habla mucho de Jerusalén, ¿no? Qué vínculo tan fuerte tiene el pueblo de Israel con Jerusalén. Durante siglos, casi miles de años, oraban, ¿no? Y se despedían el año que viene en Jerusalén. El año que viene en Jerusalén. Era un saludo entre ellos cuando se reunían en la Pascua o se reunían en una festividad sagrada. Siempre decían, el año que viene lo vamos a celebrar en Jerusalén. Y muchas generaciones no pudieron ver ese sueño hecho realidad. Imagínate. Pero había un vínculo. Cuando dicen que Israel no tiene derecho, el pueblo de Israel, sobre la tierra, el Oriente Medio, la llamada Palestina, están tan equivocados por el arraigo. Siempre hubo judíos en Oriente Medio, siempre hubo judíos en Palestina. De hecho, a los primeros judíos, o sea, antes de 48 se les llamaba palestinos a los judíos. No, es que los palestinos estaban allí. Sí, eran palestinos, judíos y árabes. No existía una nación como Palestina. Entonces, Golda Meir habla en muchos discursos y ella se menciona a sí misma como una palestina. Pero había palestinos judíos y palestinos árabes. Y en el 48 se crean dos estados. Uno es el Estado de Israel y otro es el Estado de Palestina. El Estado de Palestina no declara su independencia, no reconocen al Estado de Israel y nunca se establece como un Estado independiente. El Estado de Israel sí. Y desde entonces ganó guerra tras guerra. Lo que voy es, qué vínculo tan fuerte, ya en la diáspora hace casi 3.000 años, en este texto está diciendo que el pueblo de Israel ama a sus piedras, ama la tierra, porque la prometió Dios. O sea, Dios prometió a Abraham, te daré una tierra aquí y vas a tener aquí tu descendencia. Y de las naciones van a venir aquí y aquí va a venir el Mesías. Y hay tantas cosas que Dios ha prometido por la tierra de Israel, ¿no? Y qué bonito vincular, ¿no? Las piedras, que pueden no tener valor, aquí vemos imágenes de piedras, pero qué vínculo tan fuerte, ¿no? Tiene Israel con ese trocito de tierra. No, hay que tener en cuenta, o sea, la palabra de Dios nos habla mucho de roca, de piedra, donde hacemos nuestra casa. Pues es muy curioso ver que los judíos están obligados en Jerusalén a construir en piedra. Los musulmanes no. Los musulmanes construyen con bloques, con ladrillo, con lo que creen conveniente. Pero los judíos están obligados a construir en piedra porque es la sensación de solidez, ¿no? Cuando tú vas al muro de Occidente, o el famoso muro de las lamentaciones que le llama la gente, ¿verdad? Está hecho en piedra. Si vas al sótano, como hemos dicho muchas veces aquí, eso no son piedras, eso es una verdadera bestialidad lo que hay, porque la piedra es símbolo de solidez, ¿no? Y Sión es símbolo de la ciudad de Dios, es decir, donde Dios es el rey. Y por eso el salmista me resulta curioso porque dolido, frustrado, amargado, pero le dice a Dios, ya es tiempo, ¿no? Y me gusta mucho porque, bueno, los judíos tienen ahí su promesa, ¿verdad? Pero nosotros los cristianos también tenemos nuestras promesas de Dios. Y Dios siempre va a cumplir. Y tenemos que decirle a Dios, como le dice el salmista, Señor, la promesa que me diste,
Sí, tendría un discernimiento claro, ¿no? Claro. O sea, el salmista tendría un discernimiento claro de que ya se va cumpliendo los 70 años. Sí, claro. Sabían que habían abusado de la tierra sin dejarla de reposar, sin barbecho, durante 300 y pico años, y que había 70 años de déficit, de descanso a la tierra. Claro. O sea, que ellos, yo creo que algún discernimiento tendrían para entender, oye, que se están cumpliendo los 70 años ya. Claro. Que ya estamos, ya, Señor, ponte las pilas, que no. Entonces, a veces tenemos la sensación, ¿no?, de que Dios se retrasa, de que Dios no sabe lo que tú necesitas, y le urgimos a Dios, oye, Señor, ya está bien, ¿no? Aprietas pero no ahogas, y queremos que Dios haga las cosas a nuestro tiempo, ¿no? Pero claro. Dios tiene sus tiempos también. Claro, ¿no? Pero el salmista le dice a Dios, bueno, ya es tiempo de que despiertes, y le da razones, ¿no? Y las razones me gustan, ¿no? Porque nosotros ese arraigo no lo tenemos. Es decir, nosotros no estamos... Madrid para nosotros no es Sion, o nuestra iglesia no es Sion, es decir, no es el lugar donde Dios reposa para nosotros, ¿no? Entonces, hemos perdido arraigo. Por un lado, pues lógicamente hay una gran cantidad de inmigrantes o de personas, especialmente latinas, en nuestras iglesias, que lógicamente se han desarraigado de su país. Entonces su arraigo está en su país, ¿no? Aquí tratan de eso, pero lógicamente les cuesta, y entonces les cuesta amar a España. Es normal. Ellos aman su país. Nosotros, a mí me pasa, yo vivo en Madrid, pero yo sigo amando a Burgos. ¿Por qué? Porque es mi tierra, son mis raíces, es donde nací, donde me crié los primeros años. Eso lo vimos con los españoles en la conquista de América. Igual. Llamaban Nueva Toledo, Nueva Madrid, Nueva Sevilla, Nueva no sé qué, Nueva York, que representa el York inglés. O sea, el vínculo, ¿no?, que te llevas. Sí, siempre. Y las ciudades, yo he estado en Antigua, Guatemala, yo sé que tú también has estado allá. Ajá. Has visto ciudades que son más españolas que las que claro. tenemos aquí. O sea, esa raíz que se llevaron para allá, ¿no? Se llevaron claro. su corazoncito, ¿no? Toledo es el ejemplo de una ciudad que es muy parecida a Jerusalén, ¿no? Y los judíos tienen un vínculo muy fuerte con Toledo, claro, porque estuvieron aquí cientos de años, ¿no? Claro, aunque los han echado para abajo cerca del río, pero entonces, pero ver eso, yo creo que es tiempo de que amemos las piedras, o sea, que amemos el país donde estamos, ¿no? Que echemos de menos eso, es decir, ellos seguramente pues estaban a miles de kilómetros, desde Babilonia hasta Canaán, pues había un trago, ¿verdad? Pero amaban, echaban de menos, y yo creo que eso no estoy diciendo que la gente ahora de repente haga un Dios de su iglesia, no, a la cual venera y a la cual adora, no, estoy hablando esa sensación de echarla de menos, de querer, y lógicamente cuando hablamos de la iglesia no hablamos tanto del edificio, hablamos de la gente que está con nosotros, ¿no? La palabra nos compara con piedras. Claro. O sea, él es la piedra de sustento, ¿no? Él es el fundamento. Piedra angular, sí. Eso, y nosotros somos piedras, que además lo bonito de la piedra no es diferente al ladrillo. El ladrillo claro. es molde, churros, salen todos claro. iguales. Las piedras no, son labradas. La palabra labrar también se aplica a las piedras. Hay que darle forma. Había un guía turístico en Israel, uno de los viajes que hicimos, nos llevaba por allí por Samaria, y bueno, decía, oye, pues nos llevaba por la zona de donde Jesús había nacido, decía, oye, aquí no hay bosques. Ese concepto de carpintero, habría que dar un vistazo, porque la palabra en hebreo carpintero se aplicaba también a las piedras. Claro. O sea, quizás Jesús era picapedrero, no tanto carpintero de madera. Sí, es una idea, ¿no? Encofrador, sí. Eso es, la palabra... Un poco más allá. Más allá. Entonces, labrar las piedras a mí me representa. Mi bisabuelo era picapedrero aquí en la Sierra de Madrid, ¿no? Tenía unas manos, creo que vamos, eso era... Te daba la torta, te ponía mirando... Ahí está. Te esfoliaba la cara. El caso es que el labrar la piedra me reconforta, ¿no? Porque dices, oye, trabajas con un material hostil, pero le das forma y lo encajas en un lugar, ¿no? En el templo no hay dos piedras iguales. Claro. Son todas diferentes, pero todas tienen su lugar, ¿no? Claro. Y creo que nosotros somos como esas piedras que tenemos un lugar en el templo de Dios. Y Dios tiene un hueco, un sitio del tamaño de nuestro tamaño para encajar, ¿no? Y formar parte de ese gran templo, ¿no? Por eso, pero a esas piedras hay que amarlas. Eso es. ¿Por qué? Porque justamente al lado tuyo va a haber otra piedra que no es igual que tú, tal vez no es tan bonita como tú,
pero encaja exactamente en el lugar que le corresponde. Eso es. Igual tiene un pico arriba, otro pico abajo, pero es que es justo lo que necesitaba para que ese hueco quede totalmente rellenado y quede totalmente bien. Entonces, es tiempo de eso. Por eso el salmista dice, Señor, es tiempo ya. Y mira, es que la gente ama a las piedras, se acuerda de Jerusalén, se acuerda de todos aquellos tiempos, y es tiempo de que empiecen a pasar las cosas. Y yo creo que todos estamos clamando en España porque es tiempo de que empiecen a pasar las cosas. Nos damos cuenta muy claramente que la sociedad va en la misma línea y va a un sitio donde a mí personalmente no me gusta, ¿verdad? Y hay alguien que tiene que mostrar otro camino, otro sitio por donde andar, que es la Iglesia. Y por eso habla, al final del Salmo, está hablando de los que vendrán, de la generación que vendrá. Y yo la verdad es que estoy muy preocupado por las generaciones venideras, pero no por la tecnología ni por nada, sino porque realmente creo que no están teniendo opciones a plantearse todo lo que viene. Yo le digo a la gente, las generaciones venideras son los que van a llevar las empresas, son los futuros médicos, son los futuros jueces, son los futuros políticos, son esos, pero no les estamos dando herramientas para que ellos lleven. Por lo tanto, estamos creando una generación insegura, que no tiene claro qué puede hacer y qué quiere hacer, ¿no? Y eso para un país es un tema muy serio. Es decir, ¿por qué? Porque si la generación de dentro no hace algo, vendrá otra gente de fuera, sí, que es la que lo hará. Hay un vacío, Willy. Pero el país perderá su identidad, ¿no? Entonces tenemos que tener cuidado de cuidar mucho a la generación que viene. La generación que viene. Y el salmista está casi terminando todo este salmo, que es un poco más largo de lo que hemos tenido en otras ocasiones, pero está terminando con esto. Mira, los que esperan. Ahora lo vamos a leer. Curiosamente, no hemos hablado aquí alguna vez, ante tu inactividad, alguien va a tomar la actividad. Claro. O sea, no, Josué dijo, elegid a vosotros a quién sirváis. De una manera u otra vamos a servir a alguien. Sí. No, nosotros estamos diseñados, tenemos que ocupar, algo tiene que ocupar el trono en nuestra vida. Si no lo ocupa Dios, otro va a ocupar ese trono. Si tú no sirves a Dios, vas a servir a este mundo, vas a servir al dinero, vas a servir a tus propias concupiscencias, a ti mismo, a tu familia. Otros dioses van a ocupar el lugar, porque estamos diseñados así. Sí, porque, no, está claro. En nuestra vida, entonces el que crea que sea ateo, bueno, puede ser ateo, pero va a haber dioses en minúscula en su vida. Puede ser la música, puede ser los placeres, puede ser el dinero, puede ser el trabajo, puede ser tantas cosas que ocupan el lugar de Dios, ¿no? Y vemos claramente que esas generaciones han perdido el rumbo a Dios, pero otros dioses van a ocupar ese lugar. Ajá. Y como tú dices, ante tu inactividad, otro va a tomar la iniciativa. No te creas tú que porque tú no hagas nada se va a quedar sin hacer. Otro lo va a hacer. Cuidado, cómo lo hace y cómo lo lleva a término. Cada uno. Es otro término, no es otra historia, ¿no? Fíjate que dice que por cuanto Yahvé habrá edificado a Sion y en su gloria será visto, habrá considerado la oración de los desvalidos y no habrá desechado el ruego de ellos, ¿no? Siempre da esa esperanza, ¿verdad? Dice, se escribirá esto para la generación venidera. Está hablando de proyección, está hablando de generaciones. Está diciendo, oye, que lo que a nosotros nos está pasando hoy sirva de ejemplo para lo que viene después. Y yo creo que Israel siempre ha tomado nota, ¿no? De la diáspora, tanto de la salida de Egipto, como la diáspora babilonia, como la explosión del año 70. Todos los episodios dramáticos de Israel han quedado huella, ¿no? Y han sabido conservar, ¿no? y transmitir a las generaciones venideras. Por eso hoy en día tenemos la Biblia. Sí. Porque el pueblo de Dios la ha conservado, ¿no? Y los últimos textos, como tú dices, dice, desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás. Y todos ellos como una vestidura se envejecerán, como un vestido los mudarás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Dice, los hijos de tus siervos habitarán seguros y su descendencia será establecida delante de ti. Qué bonito. Ese versículo es decir, la sensación de que hay continuidad. Creo que hoy estamos
lo dice todo el mundo, ¿no? Se están perdiendo muchos oficios antiguos porque no hay relevo. Sí. Y hay otros oficios más modernos, como por ejemplo el del camionero, que también se dicen, yo no tengo ni idea de eso, pero que se necesitan miles de camioneros. Sí, solamente miles. Solo en España, ¿eh? Claro, de transporte, es decir, hay entonces todo el mundo quiere ser youtuber, todo el mundo quiere ser influencer, o jugar al fútbol, o ser cantante. Ahora, pues muchas chicas también quieren ser futbolistas por todo el auge que ha cogido este tema. No veo tanta inversión para que haya hombres y mujeres investigadores, ni información ni dinero para el tema, es decir, pero esa es nuestra generación y nuestro trabajo no es pasar la vida a nosotros, sino pasar la vida a nosotros y pasar el testigo a la siguiente generación. Uno de los grandes problemas que ha pasado en la Iglesia siempre es que, y lo digo como pastor, que los pastores no hemos trabajado para la siguiente generación. Entonces, ¿qué ha pasado? Nosotros hemos hecho nuestro trabajo, hemos procurado hacerlo lo mejor posible, la gente nos lo ha agradecido, pero cuando viene el siguiente pastor, tiene que empezar de cero. Y Pablo nos enseña muy bien, dice, yo como perito arquitecto edifico para que el otro sobreedifique. Y no nos tiene que dar vergüenza que el que venga detrás sea mejor que nosotros, es decir, eso tiene que ser un orgullo. Sí, claro. Un orgullo. El que viene detrás de mí es mejor que yo. Y lo único que va a tener que hacer es sobreedificar. ¿Entiendes? No volver a edificar. Y en algunos casos he visto pastores que tiran la obra del pastor para empezar ellos de cero. Me recuerda un poco cuando llegaban los católicos a América Latina, ¿verdad? Y sobre los asentamientos indígenas o los asentamientos de dioses o sagrados, montaban las iglesias. Bueno, aquí se ha hecho que también lo hacían aquí. Mezquitas. Claro, y aquí también lo hacían, y en América del Norte también lo hicieron, con los asentamientos nativos, ¿verdad? Pero que no tenga que pasar eso, sino que los hijos estén en paz y las generaciones sean benditas. Yo por eso cuando siempre le digo a la gente, uno de los éxitos del pueblo de Israel es bendecir a sus hijos cada día. Las madres bendicen a sus hijos cada día, todos conocemos la oración sacerdotal, ¿verdad? Eso indica una bendición. Nosotros normalmente, que vamos tarde, que eres un inútil, que eres un idiota, que te olvidas todo, que no sé qué, esa es la bendición sacerdotal que damos a nuestros niños antes de ir, y luego nos asustamos de que haya fracaso escolar. Sí. Pues es que ya marcamos negativamente a nuestros hijos. Ya va fracasado. Uno de los temores que puede venir, ¿no? Y es algo histórico que también puede ser un ejemplo a seguir, es la primera generación suele levantar, la segunda sostiene y la tercera destruye. Claro. O sea, creo que lo que tú has dicho es claramente, si yo edifico para que el otro sobreedifique, pero muchas veces el que viene detrás dice, no, ¿para qué voy a mantenerlo? Solo con que se mantenga a flote, le voy dando unos rematitos aquí, una capita de pintura por allá, pero el barco ya empieza a hacer aguas. Y entonces el que venga después que apañe, que arree. Y cuando sueltas al tercero que llega, dices, esto no hay quien lo arregle, esto si me voy salto como las ratas, abandonan el barco y antes de que me hunda con él. O sea, y a veces es un poco lamentable eso, ¿no? Que no hay una continuidad porque falta el discipulado, tú lo has dicho. Claro. Creo que el problema es el discipulado de decir, oye, yo levanto, pero contigo a mi lado te enseño a seguir levantando cuando yo no esté. Que tú que continúes la labor que yo he hecho con tu estilo, con tu personalidad, con tus gustos, y seguro que lo harás mejor que yo, que eso es a lo que uno aspira, que sus hijos le superen, ¿no? Claro. Pero normalmente no es así. Creo que venimos a cumplir un poco el expediente, a mantener las cosas en marcha y muchas veces echamos de menos, ¿no? al emprendedor, al fundador. Claro, entonces ese lastre, ese carga encima tampoco ayuda, ¿no? Entonces vemos muchos ministerios, ¿no? Y yo lo veo en muchos hijos de pastores, ¿no? Que yo soy hijo de pastor y veo que no continúan. No solamente con la labor del pastorado. No continúan a veces en la iglesia. Eso, porque no tiene por qué ser pastores los hijos del pastor, pero que no continúan como siervos dentro de la congregación, ¿no? Y es un poco triste. Sí, pero ocurre eso. ¿Por qué? Porque ellos lo que se plantean es, a ver cómo hago yo. Mi padre es carismático, mi padre tiene
predica que te pasas, mi padre sabe resolver prácticamente todo. No hay. ¿Cómo voy a yo llegar a ese nivel? Me supongo que es el mismo planteamiento que haría Josué con Moisés. Pero sin embargo, por eso Dios le tiene que ver al principio y decir, mira, de la misma forma que estuve con Moisés, estaré contigo. Así que, pero esfuérzate y sé valiente. Es decir, y eso es lo que se tienen que plantear la nueva generación. De la misma forma que estuve con tu padre o que estuve con el pastor, voy a estar contigo. Ahora tú esfuérzate y sé valiente. Pero por eso, porque a veces yo creo que le hemos dado demasiada importancia al ministerio y nos hemos olvidado un poco de la paternidad. Y yo creo que la Iglesia hoy en día necesita mucha paternidad. ¿Para qué? Para que la persona que me sustituya no es mi sustituto, es como un hijo para mí. Entonces, voy a estar con él, voy a ayudarle, voy a apoyarle, etcétera, 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 para que él se asiente y para que él sepa que él puede no solamente hacer lo mismo que yo, sino mucho más, ¿no? Y poquito a poco él va a ir creciendo y yo menguando. Yo me voy a ir retirando poquito a poco para que él esté allí. Las comparaciones siempre van a estar ahí. Es decir, si alguien quiere hacerte daño, te lo va a hacer. Y dice, no, porque claro, el pastor anterior, tu padre, ese sí que... Olvídate. Si Dios te ha llamado, Él va a hacer las cosas. Así es. Así que no tienes que preocuparte. Y aquí el salmista lo que está diciendo es, Dios está llamando a los hijos, Dios está llamando a la siguiente generación. Y yo creo que esto es lo importante, porque el salmista empieza llorando y termina dando esperanza. Sí, esperanza de continuidad. Claro. De que no todo está acabado. Claro. De que van a volver, de que, de que se van a levantar de ese tropiezo, de que Dios va a ser fiel a sus promesas. Claro. Creo que es importante. Volvemos a lo de antes. Ni cuando te va bien eres el mejor, ni cuando te va mal eres el peor. Aquí vemos claramente un momento de depresión, un momento muy bajo, pero con la esperanza puesta en que, oye, saldremos de esta, claro, superaremos este bache, Dios nos va a ayudar. Claro. Y eso es lo que nos produce la fe, ¿no? Los que tenemos fe, tenemos esperanza. Amén. Y que Dios está con nosotros en los momentos difíciles, pero también en los momentos buenos. Pablo decía, sé estar en la abundancia y sé estar en la necesidad. Y a veces es más difícil estar en la abundancia que en la necesidad, ¿verdad? Sí, no, lo bueno a veces nos cuesta más, pues nos mal acostumbramos. Es verdad. Willy, gracias. Nada. Salmo 102 y seguimos adelante. Adelante. Un fuerte abrazo. Gracias a vosotros por habernos acompañado. Sigue aquí la programación en Radio Solidaria y en Solidaria Televisión. Shalom.